Pues bienvenidos a Read to Lead, el podcast donde los libros son puntos de partida para conversaciones reales sobre lo que significa construir, decidir, liderar y crecer los startups el día de hoy. El libro de este episodio es Crash Course, de Ricardo Jiménez. No es un manual de éxito, es un libro brutalmente honesto sobre el costo emocional y estratégico de emprender y sobre las decisiones que se toman cuando todo está temblando. El día de hoy me acompaña su autor, Ricardo, y un emprendedor que seguramente, como todos los founders, ha pasado por varios crashes en carne propia, Mark Rovira, cofundador de Polaroo, y que también ya nos había acompañado en capítulos anteriores. Vamos a hablar de lo que no sale en los comunicados de prensa, de la confusión, de los errores, de las renuncias, pero también de la claridad que llega después del gol. Espero disfruten mucho este capítulo y, como siempre, comenten y denos retroalimentación para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Pues estoy feliz y muy contento, todo eso, feliz y muy contento de estar aquí con un par de cracks para el capítulo 49 del Read to Lead. Esto que empezó como un ejercicio para obligarme a leer libros de negocios y construir una biblioteca para emprendedores, pues afortunadamente cada vez toma más vida propia. Y si están viendo esto en video, reconocerán a Mark de un capítulo anterior, donde hablamos de tema de cultura y de cómo construir equipos, un libro espectacular de Patrick Lencioni. Y pues Mark, de manera muy generosa y muy arriesgada, trajo a un amigo suyo a tener esta conversación el día de hoy. Pero es un amigo muy particular. Ricardo es el autor del libro Crash Course, un libro muy interesante alrededor de emprendimiento y la verdad, tengo que ser franco, Ricardo, la segunda vez que tenemos un autor de un libro acá y me llena de emoción porque un libro es un legado y un libro es lo que tú le compartes a la gente, y no pudiera estar yo más agradecido con la gente que tiene la valentía de poner en blanco y negro por donde ha pasado y se lo comparte a otros para que aprendan de ahí. Entonces, antes que cualquier otra cosa, muchísimas gracias por estar acá. Los voy a dejar a los dos que se presenten, y entonces Mark está aquí no solamente porque hizo el intro y la presentación, sino porque además es un súper emprendedor. Entonces voy a dejar primero, Mark, que te presentes a la gente que nos escucha, y luego de ahí nos pasamos con Ricardo, que también tiene una historia bien interesante que contarnos en lo personal. ¿Qué les parece? Estupendo. Buenísimo. Pues nada, en Venga. primer lugar, Fabrice, una vez más, gracias por escucharme. Siempre te escucho, siempre. Por escucharme y por dar esta oportunidad a Ricardo, que creo que no es por amigos, sino porque de verdad hay valor en el libro. Y creo que a mí me gustó mucho, porque es una perspectiva muy diferente, pero ahora entraremos. Entonces yo, pues nada, Mark Rovira, fundador de Polaroo, una empresa que gestiona los gastos recurrentes de empresas que tienen muchísimos activos inmobiliarios. Tengo la gran suerte de que Ignia confió en nuestro proyecto hace 2 años y medio o así, y desde entonces pues nada más que agradecer el apoyo, lo mucho que aprendemos de ellos. Espero que ellos hayan aprendido algo de nosotros como emprendedores, y con muchas ganas de este camino que estamos tirando. Estuve aquí en el podcast con mi hermano y fundador también, David, hablando de un libro de Patrick Lencioni que se llama Five Dysfunctions of a Team, que recomiendo una pasada, y ahora tiene otro también que se llama The Advantage, que también recomiendo, que lo podemos hablar otro día, sobre la cultura. Y creo que este tipo de podcast, que yo no había visto nunca, realmente tiene mucho valor, y por eso quise proponer el de Crash Course. Ricardo, que ahora podrá entrar en su detalle, estuve muy encima del libro cuando lo estaba acabando, porque de verdad, si hay valor es interesante compartirlo, si no hay valor, no. Entonces no es por un favor, sino porque de verdad a mí me aportó, y creo que puede aportar a mucha otra gente en fases iniciales realmente, porque se habla mucho de emprender y se habla mucho del fracaso, pero tienes que leerlo. Y sobre todo yo estaba cansado de leer libros de personas con mucho éxito, y es como, sí, vale, que sí, que sois muy buenos. Quiero algo truthful, arraigado a la realidad que te encuentras, no a lo que 1 de cada 1.000 millones consigue. No, something that 99% of the people will face.
Y eso es importantísimo. Y este libro es justamente eso. Así que un placer, Fabriz, como siempre. Y Ricardo, gracias por compartirlo en su día conmigo. Gracias, Marc. Muchas gracias. No, Ricardo. estoy emocionado ya estoy temblando de la verdad de emoción. Bueno, pues voy a empezar por el final. Ricardo Jiménez, inversor en Polarú. ¿eh? There you go. Tremenda. Muy buen inversor. y, Encontraste seguramente una muy buena empresa. y como dice Marc, bueno, espero no estar aquí solo por ser inversor en Polarú. No. Bueno, yo he tenido una trayectoria, digamos, profesional muy larga en muchos países, desde por Indonesia, Londres, Estados Unidos, también viví en Colombia, Uruguay, haciendo un retiro de meditación de 6 meses. No quiero que se nos vaya mucho el hilo conductor, Mm. pero lo que siempre fui siguiendo el impulso de lo que tenía sentido para mí hacer en cada momento, ¿no? Y yo hasta que tenía 28 años creo que no escuché la palabra emprendedor. Yo nací en una familia de clase media de Aragón, una región de España, hace bastantes años, y era muy distinto al mundo de ahora. Entonces no sabía lo que era ser emprendedor, pero lo que veía alrededor, digamos que no me satisfacía. Quería algo distinto. Y ahí pues fui buscando. Estudié un MBA en Estados Unidos, en Duke, y ahí es donde ya entendí un poco mejor lo que significa ser emprendedor e inversor y todas las cosas básicas que mucha gente había aprendido 20 años antes que yo, ¿no? Y bueno, salí de este MBA para trabajar en una gran empresa, como que no cito en el libro, pero citaré ahora, en Dell, y me despidieron bueno, sí me despidieron, estaban echando a mucha gente de Dell, fue uno de esos momentos, y yo ya llevaba un tiempo montando mi empresa, montando una empresa, y no estaba completamente listo cuando ocurrió esto, pero lo que sentí era que me estaban proponiendo presentarme a otras entrevistas dentro de la compañía, pero yo no mandaba mi currículum. Tenía un amigo que me decía: hay un puesto en mi equipo, y pasaban los días y yo no lo mandaba, y vi que mi corazón no estaba ahí, y que a pesar de que no estaba totalmente listo para emprender, o al menos en la idea que yo tenía de todo lo que quería tener preparado o el estado en el que quería estar, dije: este es el momento, y ahí ahí me dediqué 100% a la empresa de la que trata el libro. Y bueno, pues y las cosas no salieron como a mí me hubiera gustado en cuanto a esta empresa en concreto, pero bueno, la vida es mucho más grande que, digamos, un proyecto, y ahí ya podemos ir, no sé, podemos ir desglosando otros episodios. Me encanta. Es muy buen intro. Antes de que nos hables de lo que hacía la compañía que fundaste, y de cómo hicieron eso, me encantaría oír de Marc si cuando lanzaron Polarú, ellos estaban listos para lanzar Polarú, porque el concepto de estar listo para un emprendimiento, hay gente que se pasa la vida preparándose para emprender, y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el mercado, tiene que ver con la competencia, tiene que ver con que si alineaste a los inversionistas, tiene que ver con, pero al final del día tiene que ver contigo y qué tan, o sea, dónde estás tú como persona. Y Marc y David, de manera muy particular, porque son hermanos, que también es una de esas cosas interesantes, vamos a explorar un poco el tema de los co-founders en los emprendimientos. Tú tienes una historia bien interesante en el libro que también cuentas de Juan, un buen amigo tuyo que fue tu co-founder, para que veas que sí me leí el libro. Sí, impresionante. Sí, sí, lo leí. No sabes cómo los estudio, porque de verdad es un regalo. Cada uno de estos libros es un regalo del autor en términos de, como dirían ustedes españoles, tener los cojones, y como diríamos los mexicanos, tener los huevos, por aquello de que nos escuchan en muchos lados, entonces de que se entienda perfectamente en todos lados, de escribirlo. O sea, es un emprendimiento en sí, pero no me quiero desviar. Marc, ¿tú estabas listo para arrancar Polarú cuando empezaron Polarú? Es una muy buena pregunta. No es
no es una pregunta de blanco-negro, porque Correcto. no estar listo, o sea, estar en el nivel 0 es obvio, puedes estar en 0, pero estar en nivel 1, 2, 3, 4 o infinito es una escalera infinita. Entonces, ¿en qué punto me encontraba yo? Yo personalmente creo que sabía a qué me enfrentaba. Yo personalmente, o sea, había hecho un máster de 18 meses de emprendimiento en ESADE, es de los mejores másters que hay en el mundo de emprendimiento. Hice muchos proyectos de esos durante el máster, 18 meses sin parar. Entonces no hice un MBA de cómo gestionar una empresa, hice como entre comillas, un MBA de cómo crear empresas. Sí que me estampé en un entorno académico en ese aspecto. De uno de los proyectos montamos una startup que acabó yendo a la final europea de Intel, acabó yendo a una aceleradora sin legalmente haber constituido la empresa. Entonces ya hice prácticas, digamos, de ese aspecto. Luego trabajé en 2 empresas pequeñas de consultoría, pero por mi lado yo ya empecé a montar otras cosas diferentes, pero es que además yo a los 16 años, 14, 15, 16 años, yo tengo hermanos mayores, David, que me saca 14 meses, y mi hermano mayor que me saca 6 años. Pues cuando yo tenía 14 años ya montábamos fiestas de 300, 400 personas en casa. Nada que ver con montar una empresa, obviamente, pero sí el gestionar cosas, el gestionar incertidumbres, el gestionar muchas patas. Entonces ya de las ganas de hacer cosas, sí. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿me sentía preparado? Sabía a qué me enfrentaba. Ejemplo, la Ironman que hice, sabía lo que significaba. No significa que estés súper preparado. ¿Por qué? Porque puedes hacerla en 6 horas, puedes hacerla en 7, en 8, en 9, en 10 o en 4. Depende de cuándo. Pero no iba inconsciente. Yo creo que el gran problema que hay hoy en día es que se habla muchísimo de emprendimiento, pero hay muchísima inconsciencia. Yo he hecho carreras de obstáculos, carreras de correr, carreras de bicicleta, y te encuentras gente que incluso su dinámica de correr es perjudicial para su salud, para sus rodillas y para su cadera. Les ves correr y dices, este tío se va a romper, pero el ser humano lo aguanta, porque el ser humano lo aguanta todo. Pues es la misma situación que en emprendimiento. Y hay una parte del libro que me gustó mucho que decía Ricardo, que es el tute personal, el tute emocional. Y creo que la gente no está preparada, no sabe ni qué es, ni las hostias que le van a venir, disculpar la expresión, y eso es lo preocupante. Yo tampoco me espero todas las hostias que me voy a encontrar, no las sé todas, obvio, pero sabes que vas a recibir hostias. Es como entrar en un ring de boxeo sin saber las normas de boxeo ni saber que te van a pegar en la cara. Entonces, ¿cómo de preparado estás? Depende de cuántas prácticas has hecho. Yo sabía que iba a recibir castañas en la cara, lo tenía clarísimo, pero hay gente, muchísima gente que no. Hay gente que se mete al emprendimiento porque oye mucho, es un hype espectacular, pero realmente hablas 2 minutos con ellos y dices, es que estás tan perdido que vas a flipar. Y yo creo que por eso Pues nosotros así me digo, sentí yo. Así me sentí yo. Siento que está hablando de mí. Totalmente. Ese fue mi camino, sentirme muy perdido. bueno, Pero lo que es interesante en el libro y que me pareció muy honesto también, Ricardo, lo cual Mac no lo acaba de decir en esos términos, pero el rejection, o sea, el que olvídate la castaña que te van a dar en la cara, porque eventualmente la castaña que te la van a dar en la cara te la van a dar por muchas razones y puede tener que ver con producto y puede tener con tecnología, puede tener con... Pero la cantidad de veces que te dicen que no cuando estás emprendiendo, me cuesta trabajo pensar que haya una carrera profesional que esté tan expuesta a esto, y me parece que tu libro habla mucho de eso. ¿Nos quieres hablar un poquito de esa parte, como puntualmente cómo se van Sí, cerrando las puertas de muchas sí, formas? uno recibe muchos no. Son 2 partes. Digamos, la parte del rejection, del rechazo. Uno recibe muchos nos porque uno está siempre intentando lograr cosas. Estás intentando buscar un cliente, buscar un partner, que te acepte en una plataforma, buscar un inversor. Uno siempre está haciendo requests, ¿no? Haciendo solicitudes, pidiendo, buscando. eh, y lo que uno desayuna todos los días es rechazo. A la mayor parte de la gente con la que hablas no le interesa lo que haces. Y en mitad de mi camino empecé a ver, yo tenía un coach del que no sé si hablaremos, pero empezaba a pensar qué puedo ofrecer yo a la gente para hacerlo sobre ellos, que esto es algo que te inculcan mucho en Estados Unidos, o sea, ¿qué tienes tú para el otro? Yo siempre buscaba la manera de primero presentar qué tenía yo para la otra persona.
y a partir de ahí ver si podía salir un partnership o algo así, pero ni aún así. O sea, ni aún así lo conseguía. Y muchas veces no solo era que te dieran el no, sino que te mareaban un poco. Yo lo que me sentía era muy mareado. Exacto. En lugar de darte un no directo, como uno de los casos que cuento, te dicen, bueno, modifica tu producto de todas estas maneras y luego nos lo traes. Y tú te vuelves loco para cumplir con las especificaciones que te está pidiendo esa persona, porque no tienes los recursos, porque tienes que aprender, porque tienes que pedir favores, tienes que hacer muchas cosas, tienes que dejar de hacer otras cosas, tus recursos no son limitados, pero dices, bueno, esta es una oportunidad que merece la pena. Hay que saber cuándo desviarse un poco y cuándo no, pero este es otro tema. Entonces, a veces, algunas oportunidades dices, esta sí, y pones mucho en esa oportunidad, la presentas y luego, bueno, estás listo y dices, ya lo tengo tú, ya tengo el producto, lo que me habéis pedido, os lo voy a presentar, y ni siquiera se juntan contigo para verlo. Claro, ni te contestan ni Eh, nada, simplemente MIA a eh, partir de ese punto, ¿no? es que, y eso es, o sea, y por esta, digamos, la parte del rechazo, que ya no es que te digan que no, pero son situaciones a veces muy poco comprensibles en las que uno siente que ha habido poca consideración. Correcto, Eh, correcto. y podría hablar mucho de esto. Y en otras ocasiones que sientes, por ejemplo, me presentaron a una persona de la misma industria, que fue a mi misma universidad, muchos puntos en común, y dices, por fin tengo la conexión perfecta, la persona que me va a cambiar esto, esta es, qué maravilla, está en mi industria, hace lo mismo que yo, con esta persona va a acelerar un montón mi empresa y no te responde al email tampoco. Esa es una parte y por eso que te quedas como, ya solo, no solo es el rechazo, pero sino muchas veces tiene connotaciones que te cuesta un poco interpretar Digerir. o entender. Y luego, más allá del rechazo, lo que yo siento que confunde mucho es, y no sé si ya estamos entrando No, dale, 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 está perfecto, muy estamos aquí. rápido, muy rápido, muy profundo. Lo que yo sentí mucho lo que sentí que era complicado era gestionar información contradictoria. Porque si todo el mundo te dice, este producto no me vale, no me sirve, no lo quiero, este es mejor. Bueno, si todo el mundo, si recibes el mismo mensaje de todo el mundo, pues quizá puedes seguir dándote cabezazos contra la pared o puedes escuchar al mundo. Pero yo recuerdo que, que igual que el 95% de las veces me llevé rechazos, luego recibí feedback de algunos clientes bueno, que les encantaba el producto, ¿no? Y hubo un día en concreto, una situación que ocurrió en un mismo día, bueno, si hablaremos, yo tenía, el producto que yo tenía era un juguete, hacíamos juguetes con forma de país para que los niños aprendieran del mundo. Háblanos de Esta era la idea Plusky, sí, me inicial. interesa mucho que cuentes un poco esto y no solamente el juguete, sino el ecosistema que en algún momento fueron pensando que podía ser en lo que descansara el juguete propiamente, ¿no? Como la Bueno, experiencia. ahora lo cuento. O bueno, voy a contar esto. Bueno, yo con mi cofundador los dos trabajábamos en ese momento en grandes empresas y teníamos muchas ganas de perder y queríamos comenzar con algo que pudiéramos empezar los primeros pasos, darlos, que no hiciera falta estar a tiempo total, a tiempo completo. Queríamos algo que nos interesara, que nos motivara, un producto que le diéramos el valor y a mí lo que más me motivaba era que fuera muy escalable, que pudiera crecer. Eh, entonces, bueno, estuvimos compartiendo varias ideas y acabamos decidiendo hacer una empresa de juguetes y los juguetes tenían forma de país, pero estos juguetes la idea era que fueran los amigos de los niños del mundo y que primero los niños aprendieran a relacionarse con el mundo no a través de las noticias negativas que escuchamos, sino de tener un amigo. Yo, por ejemplo, tengo un amigo de Italia y si algo ocurre en Italia, yo pienso en mi amigo Alvise. Entonces, el mundo ya no es una caja negra o oscura, no, para ti ya lo que ocurre ahí tiene un significado y te importa. Y la idea también era, bueno, empiezas con 4 países, pero es fácil imaginar cómo se pueden hacer 200, cómo se pueden hacer formas de estados de Estados Unidos, por ejemplo, que estábamos allí.
pero también queríamos hacer una plataforma para conectar a los niños del mundo y te pones a soñar y qué es lo que hace un emprendedor, se te va la cabeza y ya te pierdes en tu visión, bueno, un parque temático, videojuegos, películas, bueno, de todo. Ya eras Disney, Eh, Walt Disney. sí, no, yo lo vi, dije, lo de Disney ya está muy visto. Esto ya hay que hacer algo nuevo. Pero entonces, cuento esto de la visión del producto, que me viene bien porque un día yo estaba en South by Southwest, es una conferencia no sé si suena No, en Austin, ajá. sí, y una señora me reconoció el nombre del producto, se llamaba Plashkiss, y una señora se me puso a gritar al lado, o empezó a gritar, Plashkiss, Plashkiss, y, y dije, bueno, está claro, no es mi nombre Plashkiss, pero se refiere a mí. O sea, la saludé y me dijo, le compramos, algo así me dijo, le compramos tus juguetes a nuestro niño y es su juguete favorito y se está yendo, lleva 6 meses yéndose a la cama con este juguete. Y aquí va lo que yo comentaba, la cuadratura del círculo de la información contradictoria. Ese día en el que una señora me dice que nuestro juguete es el juguete favorito de su niño, ese mismo día recibo un email, no sé si unas horas antes o unas horas después, de un potencial inversor diciéndome esto que tú haces es una pérdida de tiempo y de dinero. Entonces ahí está, que lo que es difícil es gestionar información contradictoria. Tú, Marc, a ver, cuéntanos un poquito de esas experiencias alrededor de la incertidumbre y de todo el ruido que hay en el contexto del emprendimiento y de las distracciones que esto genera, ¿no? ¿Cómo te enfocas en ese momento? Porque pues ustedes también han tenido ciertos pivotes en el modelo de negocios de Polarú, han hecho algunos cambios que seguramente responden a cierta retroalimentación que reciben del mercado, pero ¿cómo lo vives tú esa parte? Porque es cierto, tiene toda la razón Ricardo, o sea, tienes a los güeyes que te van a apoyar y que son así como groupies y tal, y hay unos detractores terribles, ¿no? Sí. Terribles. Mira, se me acaba de venir a la cabeza, ¿eh? El poema del que hablábamos antes del podcast, ¿vale? Hay 2 líneas que creo que aplican mucho a lo que aquí Ricardo, que dice, lo tengo aquí, dice, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. ¿A qué me refiero? Con los años aprendes que tanto los comentarios negativos te tienen que intentar coger realmente desde un punto de vista objetivo el mensaje que hay detrás de alguien que te diga, estás haciendo el gilipollas, there is nothing useful de esa frase, por lo tanto no escucharla. Pero hay gente que te dice cosas negativas que realmente hay algo que puedes sacar de jugo, pero que no te afecte emocionalmente. Y lo mismo al revés, alguien que dice que tu producto es el mejor del universo, Claro. tampoco te lo creas 100%, coge lo bueno, entiende en qué contexto para esa persona es bueno. Entonces tienes que tratar las 2 emociones de la misma manera y darles mismo poco peso. Es muy difícil, obviamente, cuando empiezas, cuando estás con unas emociones súper elevadas, positivas. Los únicos perfiles que yo he visto que medio entienden las emociones que llega a tener un emprendedor es la gente de ventas. Gente que está en el mundo de ventas entiende que vender es muy difícil y entiende que cada día se tiene que levantar, llamar a 100 puertas y a lo mejor uno está interesado. Lo que decía Ricardo es eso, o sea, tú cada día vendes producto, vendes tecnología, vendes inversores, vendes hiring people cuando intentas 100%. fichar. Estás constantemente vendiéndolo todo a gente que le importa 3 huevos, que no entiende tu visión, incluso tú mismo no sabes ni cómo explicarlo y constantemente recibir rejection es muy duro, punto 1. 2, las contradicciones, esto está clarísimo. ¿Yo cómo lo he vivido? Yo lo único que sí es verdad, repito lo que he dicho antes, o sea, yo me puse a este mundo más en serio cuando me sentía realmente confiado del conocimiento que tenía. Como mínimo ten el conocimiento. Sé que la práctica es Correcto. muy diferente, pero métete a la guerra, el arte de la guerra. O sea, había una guerra muy preparado. Y emprender es una guerra, es muy duro. Sin duda. Sobre todo emocionalmente no estás preparado, esto lo aprendes con los años, tú te jodes y aquí te salen las canas. Pero como mínimo desde un punto de vista de conocimiento, ve preparado, qué es un mercado, qué no, cómo haces o sea, el típico canvas, el Lean Startup, el canvas, como Sí. mínimo haz una vez ese ejercicio. O sea, hay gente que no tiene ni papa y se tira y ostras, no es lo mismo hoy en día que hace 15, 20 años, porque en esa época no había ese conocimiento. Por lo tanto, ahora mismo
no tienes ni una excusa de hablar con alguien y que te diga qué es un pitch y que te diga, es que no sé qué es un pitch. Tío, o sea, no sabes ni lo que es hacer un pitch. Hay gente, yo tengo un amigo que se ha metido y no ha ni buscado en Google si hay algo parecido a lo que hace. Ah, no, es que es una buena idea. No te la quiero decir por lo de la idea, lo típico de la idea, ¿eh? O sea, y aparte de que hay una solución, pero ¿cómo ganas dinero? Ah, es que no lo sé. Repito, hace 15, 20 años te lo acepto porque, y sobre todo siendo gente en España, no había ese conocimiento, pero ahora mismo, tío, lo tienes todo en ChatGPT, en Google, no hay excusa por la falta de conocimiento. Eso por la parte de conocimiento. La parte de emociones, yo lo que sí que tenía muy claro, porque encima hice mucha investigación, es el pain que estábamos solucionando, no Correcto. la manera en la que solucionamos el pain. Y eso es algo que a la gente le cuesta mucho entender. Yo, por suerte, repito, lo aprendí en el máster. Estuve 18 meses con una clase que me encantó, diferenciando qué solucionas versus cómo lo solucionas. Ejemplo, yo quiero solucionar, siempre pongo el mismo ejemplo que me gusta mucho, es yo quiero solucionar el hecho de que Ricardo vive en un país, imagínate que Ricardo está en Madrid y yo en Barcelona, y queremos vernos para una reunión. For the sake de esta conversación, no son países diferentes, cabrón. Nada más para que No, estemos no, no. bien claros. Nada más quiero estar clarísimo que es el mismo país. No quiero meterme en broncas ni nada por el Es que estilo. Ricardo Perdona que te haya interrumpido. Bueno, Ricardo está en Puerto Rico y estaba pensando en Puerto Ya, Rico, pero digo, no, de Madrid, para hacer el acuerdo. ejemplo más Ok, sencillo. ok. Entonces, yo quiero ver a Ricardo, entonces pienso en una solución, ¿vale? Pues la solución puede ser vernos porque cojo el AVE, porque cojo el tren, porque cojo el coche. Pero también hacer una reunión por Skype soluciona lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos nos estamos comunicando físicamente. Entonces te das cuenta de que un avión compite contra un tren, pero también compite contra Skype o contra la realidad virtual. Because the purpose is sentirme que estoy con Ricardo en la misma sala para compartir. Esa capacidad de decir, what am I solving, que es el sentirme con Ricardo versus cómo lo soluciono, es algo que es realmente complejo. Y si como mínimo ya tienes práctica haciendo proyectos con tus amigos, con esa filosofía, te permite entrar ya para gestionar las emociones, para realmente entrar en un mundo en el que emocionalmente, y esto lo dice Ricardo en todo el libro, la gestión emocional es lo más difícil porque tu vida personal, tu salud, tu pasión, los rejections se convierte en una bola muy dura. Y si va todo bien, a la que recibas algo malo, se te cae el mundo entero. Entonces 100%. es muy complicado. Fíjate que me encanta lo que dices, porque hay muchos temas que creo que podemos ir desmenuzando, pero una de las cosas, simplemente me quería yo regresar a un punto del libro muy interesante, donde habla de, Ricardo, haces una pregunta sobre si la personalidad de los emprendedores tiene un cierto componente de rush adictivo, ¿no? Y creo que el Are They Addictive? Pues, o no hay manera de que no, porque estás constantemente haciendo estos small wins que tú mismo te vas poniendo, y es como el deportista que corre el kilómetro en 6 y luego lo corre en 5:50 y luego lo corre, y luego un día se levanta de malas y lo corre en 7:50 y así se van las cosas, ¿no? Hay gente que está como más, tiene una predisposición natural a tener mucho más efecto relacionado con temas de dopamina y con temas relacionados a este rush. Em, ¿cómo cómo le haces teniendo ese componente? ¿Cómo incluyes la parte tan fundamental que hablas mucho en el libro también y que justo acaba de hacer alusión Mark, de escuchar? Porque el mercado eventualmente te va diciendo cosas. Y como dijiste tú, ¿no? Yo estaba encima del tema y estaba trabajándolo durísimo. Y luego al final del libro hablas mucho, de manera muy honesta también y como muy auténtica, de qué fueron los cues que se te perdieron. Pero hay muchos emprendedores hoy en día que probablemente están escuchando esto, y yo lo veo todos los días en los pitch que veo, donde tienen un nivel de convencimiento y enamoramiento de su producto, que mi primer punto a ellos es, olvídate de tu producto. O sea, el producto está muy bien, pero lo que es importante es justo lo que acaba de decir Mark, ¿qué problema resuelves? Y como emprendedor que pasaste por ahí, ¿qué les dices a esos güeyes que hoy están convencidos que están descubriendo el hilo, o sea, vamos, la cura para el cáncer, donde el cáncer a lo mejor ya ahorita ya no es el problema? No sé si me estoy explicando, pero Sí, bueno, son muchas cosas.
el emprendedor, y yo creo que más los de esta generación emprenden en cosas que realmente les importan, en Claro, temas que les importan, y, y para ellos la famosa expresión, ¿no? Cuando tienes un martillo, pues solo ves clavos. Entonces, exacto. Esa cuando expresión está yo, buenísima. yo me acuerdo que, vamos, veía mi producto y todo el mundo necesitaba mi producto. O sea, Sí, es increíble clavo, 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 clavo. lo que te pierdes en Claro. tu cabeza y ves el mundo completamente teñido. Entonces, claro que hay que tener la ilusión de valorar lo que tú haces, pero como todo, un poco de equilibrio, de tener los pies en la realidad. Y por un lado está, digamos, el corazón, la ilusión, el convencimiento, pero luego también es muy importante tener cabeza y, y empezar a cumplir lo que se llaman los milestones. O sea, no sé si tiene que ser de una manera muy lineal, pero primero voy a diseñar un producto, luego voy a hacer un prototipo, lo voy a crear, voy a empezar a vender. No tiene que ser tan lineal, pero se trata de ir poco a poco con milestones, que no sé cómo se dice eso en español, Viene imagino que Mark perfecto, no te tampoco lo preocupes. sabrá. Con Eh, objetivos puntuales o yo qué sé. Sí, está perfecto. pero se trata de, bueno, cómo voy aterrizando toda esta ilusión que yo tengo en lo que es una empresa, porque hay algo también que descubrí muy claro, que es la diferencia entre una idea y una empresa. Es que no tiene nada que ver. La gente quiere, vamos, desde mi inocencia, desde mi ignorancia, yo creía al principio que con una idea pues la ibas compartiendo y alguien te daría dinero, y ahora estoy más del lado del inversor, lo quiero ver como inversión, es lo que llaman la famosa palabra traction. Correcto, Entonces lo correcto. que tú necesitas es convertir tu idea en lo más parecido a una empresa, idealmente una empresa que tenga ingresos, que tenga beneficios, y conforme vas en ese camino, ahí vas a empezar a darte cuenta de la diferencia entre donde tú te crees que estás y donde el mercado te está colocando. ¿Tú crees, haciendo follow-up al punto que estás haciendo, tú crees que si hubieras tenido más accesibles herramientas de inteligencia artificial para de alguna manera comprobar tu product market fit, esto hubiera sido un camino más corto para ti? ¿O crees que ese convencimiento y esa pasión que tenías por lo que querías desarrollar, a lo mejor en ese momento no hubieras escuchado este tipo de elementos que te dieran retroalimentación de para dónde iban las cosas? Te respondo con mucha sinceridad. A Sí, ver, en este momento con tanta inteligencia artificial, no lo sé, con mi madurez y con lo que he aprendido, quizá lo hubiera escuchado algo más. Pero si me das la inteligencia artificial hoy, hace 10 años o cuando puse la empresa, sí. tengo que decir que mi comportamiento hubiera sido muy arrogante, y no hubiera aceptado un no de una máquina ni de un software. Es más, pero sí, lo que sí que puedo ver, dije voy a ir con todo. Si esto no sale, no va a ser ni por falta de ganas, ni por falta de recursos, ni por falta de ilusión, ni por falta de nada. Y si es un no, lo voy a tener que ver. No me hubiera valido Ya. preguntar a ChatGPT, tengo esta idea, ¿va a funcionar? Y me dice que no. Hombre, tampoco, o sea, ahí te quedas, eso es la nada misma, que dirían los argentinos. Pero dicho esto, sí que puedo ver que cometí muchos errores. Y el gran error es que creamos digamos, una cantidad de producto, fabricamos una cantidad de producto muy Sí, grande, sí. creamos una empresa de logística que se puede decir a nivel internacional, con centros de distribución en Los Ángeles y en Londres. Digamos que creamos una empresa de tamaño medio cuando no habíamos vendido ni una unidad de producto. Ese punto es tan Ahí, importante, ahí tan sí que importante. ese creo que fue el gran fallo desde la... Y volviendo a la ilusión y a la ignorancia del emprendedor que se cree que su producto, vamos, que en cuanto lo haga, se lo van a quitar de las manos. Nosotros yo creo que operamos desde ese lugar, Claro. y luego, o sea, fabricamos un montón de producto y luego nuestra gran batalla fue encontrar distribuidores, ventas, um, etcétera. Y te iba a decir otra cosa. Ya sé lo otro que te quería comentar. Y lo que he aprendido mucho reflexionando es que
uno lo que tiene que escalar es un modelo de negocio que funciona. O sea, cuando ya sepas quién es tu consumidor, cuánto te va a pagar, cuánto te va a costar. Bueno, no hace falta que todo se sepa en detalle, ¿no? Pero tienes que tener una No, idea claro. de este pequeño sistema funciona, ahora lo voy a hacer más grande. Claro. Y mi proceso fue al revés. Yo voy a crear un sistema grande que va a funcionar. Y ahí fue donde, bueno, donde a ver, vamos a llamarle inocencia. Mi inocencia de emprendedor Sí, de primera vez, pues ahí sí que fallé. Pero sí que es muy, muy importante el testear. De la misma manera que no hubiera permitido que un estudio de mercado me dijera esta idea no funciona, sí que tendría que haber empezado más pequeño y haber empezado a testear más mi empresa, o sea, mi idea en unos niveles más pequeños de lo que hice. qué interesante. Fíjate que ha habido toda una cultura alrededor de abrazar el fracaso y en México, creo que en Latinoamérica incluso tuvimos o hay un movimiento muy interesante alrededor de los fuck up nights. No sé si lo hagan en España y se juntan a hablar de cómo nos fue mal y creo que es una dinámica bien interesante porque genera un chorro de catarsis por un lado y por el otro lado sí es verdad que compartir historias de fracaso ayudan a la gente a que aprendan un poco. No, yo siendo papá de 6, este tema de aprender en cabeza ajena, tengo mis serias dudas al respecto. Creo que hay un cierto nivel de dolor, que es un tema que me encanta que tocas en el libro, el tema de cómo aprendes a través del dolor. Yo soy un creyente de que a través de las experiencias positivas y negativas aprendes mucho, pero las negativas te enseñan muchas veces más que las positivas. Les quiero compartir algo que me pasó a mí y luego de ahí quiero tener un tema que me gustaría profundizar con ustedes porque creo que es un tema muy fundamental en la parte del emprendimiento. Como saben, yo tengo la gran fortuna de ser socio de Ignea desde hace 17 años. Ignea es un fondo que empezó Álvaro Rodríguez con Michael Chu y yo me integré a los días de que empezó el fondo, entonces de alguna manera estoy desde el día uno. Y hoy tengo 3 socios. Mark, pobrecito, sufre del tema, que si nos pones en el mismo cuarto a los 4, puta, somos agua y aceite por todos lados, pero por todos lados. Pero compartimos un set de valores tan profundo, donde creo que nuestra combinación, digo, realmente es muy buena. And we keep checked each other. O sea, cuando uno de ellos se va para un lado, siempre hay uno o dos que levanta la mano y no, 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 cabrón, por ahí no es. Y al final del día nosotros somos tan emprendedores como ustedes, porque nosotros no tenemos un sponsor que nos apoye y nosotros vamos, levantamos el dinero y de lo que levantamos el dinero lo invertimos en emprendedores y pues cuando se nos acaba el fondo, se nos acaba la fiesta y así como llegamos, nos vamos. Por el otro lado, empecé un negocio on the side con mi mejor amigo de toda la vida. Con mi mejor, o sea, vamos, somos amigos desde los 4 años. Va a escuchar esto y me va a hablar y me va a mentar la madre, by the way. Este, nos hemos dado una putiza. Dejamos de hablarnos, Traduce al español. Nos habéis dado una putis. putiza. Nos dimos de hostias en el hocico, no sé cómo decirlo, pero Ahora sí. estuvimos a esto de agarrarnos a golpes. O sea, la empresa que empezamos, o sea, algún día lo invitaré para que tengamos esa conversación también acá, pero lo que quiero decir es, nos dejamos de hablar 2 años. Y si no hubiera sido porque su esposa es una mujer maravillosa y porque este güey no tiene otros amigos, no, no es cierto, eso no es cierto. Eso, y porque mi esposa es maravillosa también, encontraron la manera de que nos conectáramos otra vez y hoy volvemos a ser como hermanos, pero de verdad fue muy difícil. O sea, y hoy cuando me habla del negocio, puta, me cuesta un huevo y la mitad del otro escucharlo y ser empático y la madre, porque yo digo, puta, pues ese negocio lo empezamos juntos, pero bueno. A donde voy es, háblenme de los co-founders. Háblenme de cómo les ayudó en algún momento tener co-founders y cómo de repente se convierten en tus porristas y no forzosamente they're keeping you checked, porque digo, Mark
tiene una historia con David que obviamente o sea, vamos, un poco cercana, ¿verdad? Pero Ricardo, tú hablas de tu historia con Juan, eran muy buenos amigos. Yo, mucho de lo que me dices lo identifiqué, o sea, conecté muy fuerte con eso. ¿Qué tanto Juan te ayudó a seguir alimentando algo que no iba a ningún lado y qué tanto te frenó? Ayúdame. No. Yo te digo, son varias partes, pero ¿qué tal, Juan? Esta última pregunta, ¿qué tanto Juan me ayudó a... ¿Cómo has dicho? Que quiero responder exactamente a esa pregunta. ¿Cómo lo has dicho? Ayudar a mantener la llama viva Ya. alrededor de todo esto. ¿Qué tanto Juan me ayudó a mantener la llama viva? Pues no lo sé, creo que es lo contrario. Creo que fui yo el que le arrastré cuando él ya no quería saber nada del tema. Fui yo el que le Pinche Juan. seguía arrastrando. O sea, yo fui el que le quiso tener una llama viva cuando él ya no tenía ninguna llama viva. Pero hablando de los co-founders, bueno, podríamos hacer 100 capítulos sobre esto, pero dos pinceladas que me vienen. Tener una persona, muchas veces se habla de lo ideal es tener los mismos valores, pero tener distintas skills, distintas capacidades. Yo creo que Juan y yo muy rápido entendimos lo que tenía sentido para la empresa, por personalidades, por localización, porque cuando empezamos él estaba en China, él se ocupó más de la fabricación, de la distribución, de temas de técnicos, y yo más del marketing, del branding, del desarrollo de producto. Y para mí los primeros años fue una maravilla sentir, no sé, este grado de conexión y de complementariedad, de entendimiento, de visión. Para mí fue eso, es muy mágico. Compartes un proyecto, que me imagino que en una relación es parecido, los dos tenéis una visión y los dos estamos contribuyendo de manera distinta, pero a la vez, o sea, muy, muy, muy bien compaginados. Y yo creo que eso es muy, muy especial. Esa es una parte. Lo que pasa es que luego la vida continúa. Juan tuvo 2 hijos, se fue a trabajar por la California, y lo que al principio era una prioridad para él, acabó, o sea, no sé, 2 años más tarde, para él era su tercera, o su cuarta prioridad, mientras que para mí era la primera. Y ahí es donde ya fue más complicado. Pero aún así, como yo le valoraba, hay un lugar en el que uno no sabe, que uno acepta también migajas. No sé si eran migajas, pero vais a ver por qué lo digo. Yo no le quería perder. Y yo dije, aunque sea, necesito a alguien con quien poder hablar, que me dé su opinión. Tú conoces este proyecto mejor que nadie. Y aunque él, yo creo que quería soltar, yo era el que no le soltaba a él, la verdad. Fabriz, ¿me permites hacer una pregunta a Ricardo? Joder, por supuesto. Mi pregunta, Ricardo, es: ¿crees que en el fondo no querías soltarle por el hecho de que emprender te sientes muy solo? Te respondo con honestidad. Yo me sentía, mira, porque estaba así compartiendo un poco de cómo se hacen los podcasts, estaba leyendo algunas preguntas, y de la misma manera que yo no siento que tome decisiones con miedo, y estoy respondiendo a tu pregunta, sí que me sentí muy frustrado, muy perdido, muy confundido y muy solo. Sí, o sea, solo estaba, o sea, me quedé muy solo. Entonces, sí, quieres, no sé si decir, algo de apoyo, algo de, no sé, de comprensión, de intelecto, alguien que sentir que no estás 100% solo. Un poco de compañía, entonces sí hay algo de eso, pero sí, yo me sentí es muy solitario, y es muy fácil verlo. En la mayoría de los trabajos que no son de emprendedor, uno lee una descripción de trabajo, se aplica, se lo dan, y si no eres tú, se lo van a dar a otro. Pero como digo también en el libro, cuando tú eres un founder y eres el primero, te has dado tu trabajo, te lo has dado tú. Entonces, o lo haces tú, al principio de todo, o no lo hace nadie. O sea, es que estás más solo, que estás completamente solo. Y ya no estés, y cuando estás solo y las cosas van bien,
se vas trayendo gente o vas creciendo la empresa, pues eh, digamos que te sientes bien, pero cuando estás solo y nada funciona, es duro, Sin duda. es muy duro. Sí. Entonces sí, no sé, seguro que había algo de querer, o sea, tener a alguien que me apoyara, que me comprendiera. Sí, seguro que había algo de eso. ¿Y tú, Mark, qué tienes que decir con respecto a los co-founders? Total, cualquier día deshaces esa relación, no pasa nada, cabrón. Que Se mi vuelven madre- divertidísimas las cenas de Navidad cuando te peleas con tu co-founder, me puedo imaginar. Sí, exacto. Suerte que lo veo poco. No, a Para los ver, que no saben, su co-founder es su hermano. y mayor. Este, eso es todavía, ese es un agravante adicional, entonces. No, o sea, sí, no. A ver, siempre digo lo mismo, ¿eh? Yo no digo lo bueno que tiene hacer una empresa con el hermano. Yo hablo de Mark Rovira con David Rovira. El resto del universo no lo sé. ¿Por qué? Porque yo y mi hermano tenemos una relación muy especial, en el sentido de que hemos vivido en muchos países diferentes por trabajo de mi padre, hemos ido a muchos colegios diferentes por situaciones de mi hermano mayor, porque justo él cambiaba de ciclo, entonces nosotros nos arrastraban Claro, con el ciclo, o sea, no porque claro. fuésemos malos estudiantes, totalmente lo contrario. Y, y mi madre hizo un trabajo brutal de que el equipo éramos la familia, porque fuésemos donde fuésemos, yo la persona con la que yo era el hermano pequeño, yo la persona con quien estaba en un país nuevo, que no hablaba inglés para nada cuando fuimos a Ujú, vivir a Miami, claro. era la familia. Entonces, y esa sensación de estar solo en momentos jodidos nunca he sentido porque siempre he tenido mucho a mi familia. Esto, a medida que vas creciendo, cuando empiezas a hacer el cabra, el loco, con deportes, con aventuras, con lo que sea, fiestas, con lo que sea, yo siempre iba con mi hermano. Entonces, David y yo, las fiestas que montábamos, las hacíamos con David. Todas las locuras que hemos hecho de deportes, de Ironmans, de carreras de obstáculos, de triatlones, siempre las he hecho con él. Entonces, yo sé quién tengo al lado when the shit hits the fan. Yo sé cuando estoy solo quién tengo al lado. Yo sé cuando él está solo que me tendrá a mí. Entonces, ese compañerismo lo hemos tenido toda la vida. Entonces, además, cuando quise montar el proyecto, porque esto fue como una idea mía, creí que era bueno tenerlo a él, no porque sabía que el tute emocional, lo que ha explicado Ricardo, que aprendió con los años, y yo lo estoy aprendiendo también ahora con muchísima menos experiencia que Ricardo, pero la gestión emocional, no fui con esa intención, no, fue un tema técnico, es decir, este tío tiene unos conocimientos que yo no, y a la hora de solucionar problemas, y voy a lo que es tener un co-founder, yo creo es que David y yo solucionamos los problemas de maneras muy diferentes. Él es abogado extremadamente creativo, yo soy extremadamente analítico. O sea, muy analítico. Yo cojo un problema y lo corto en muchas piezas, yo estructuro las cosas, yo doy un sitio donde trabajar y él ayuda a añadir creatividad a este sitio, pero yo tengo que poner el orden y él tiene que poner la magia. Yo no pongo magia, yo soy muy... Entonces, en este aspecto, David y yo, siempre la pregunta que nos hacemos, que me gusta mucho y creo que como un co-founder es importantísimo, lo que permite no enfadarte es siempre preguntarte, uno, lo que está diciendo no me está criticando a mí como ser humano, está criticando la Claro, idea y está criticando mis palabras. No seas tan arrogante como pensar que te está juzgando como ser humano. No, tío, son solo las palabras. O sea, detach yourself, no le des tanta importancia a lo que dices, no eres tan importante, coño. La gente se piensa que correcto. todo lo que ha hecho es brutal. Tío, cálmate. O sea, bájate los humos y es solo una idea, deja que la gente te la critique. Y dos, y me pasó mucho cuando Facebook compró WhatsApp, que mucha gente criticaba a Mark Zuckerberg. Este tío es un imbécil que hace comprando 19.000 millones de euros a WhatsApp, no tiene ni idea. Y yo pensando, ¿qué sabe él que el resto del mundo no sabe? O sea, o realmente es extremadamente tonto, o este tío está a un nivel que ve cosas que nadie ve. Entonces, con mi co-founder hago lo mismo. Cuando me critica algo, siempre pregunto, ¿qué ve esta persona que yo no estoy viendo? Mi idea la quito de mí mismo y juntos Claro, critiquemos esa idea. ¿Qué hay que yo no veo? Esa capacidad analítica que a mí me ha salido por ser analítico, pero solo por ser científico desde que estudié ingeniería, todo es un experimento. Entonces tú planteas un experimento y otra persona te la critica con ánimos de claro, sumar. No, tu idea es claro. mejor que la mía, yo soy mejor que tú, como hacen los políticos. Yo soy mejor que tú eres... No, tío, ¿por qué no sumamos juntos? Esa, esa manera de hacer que las cosas sean objetivas y sobre todo humbleness, yo no lo sé todo, otra persona puede aportar, aunque luego sea una chorrada tu comentario y diga, vale, no, no sirve para nada, lo tiro a la Claro. basura. Fair enough, pero no cuesta nada escuchar.
Escuchemos un Claro. segundo y ese análisis crítico creo que es muy importante. Y es lo que con mi hermano desde siempre no nos peleamos. Eso un punto muy importante. Y el segundo es que mi hermano y yo no solo compartimos la empresa. Él es el padrino de mis hijos. Él es mi hermano. Hago deportes con él. Entonces, nuestra conexión se basa en muchos pilares. Si uno de los pilares estoy enfadado, da igual porque cuando esté con mi hijo y él esté con su, ¿cómo se dice? Él es el padrino, con su godson, Ahijado. ahijado, gracias, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, mi relación se sustenta por muchas cosas. Si solo tienes un co-founder en la empresa y te enfadas, el 100% de tu conexión se ha roto. Y por eso yo creo que es muy importante el tener más relación más allá del trabajo con la gente con la que trabajas. Compartir libros, compartir experiencias, compartir que te guste cenar, hacer otras cosas que no tengan nada que ver, porque entonces conoces a la persona y compartes otra cosa. Y si te enfadas un día por una cosa, oye, pues no pasa nada, tío, vamos a tomar cervezas que nos gusta, probar cervezas. Yo que sé, me invento el ejemplo, ¿eh? Pero tener más conexiones que solo un solo vínculo. Qué interesante, muy interesante. Puede ser Y un es un chiste gilipollas. malísimo. No, no, bueno. Puede ser un muy mal chiste con respecto a qué sabía Mark Zuckerberg cuando compró WhatsApp. Probablemente no sabía nada de nadie, pero ya sabe todo de todos, ¿no? Como toda la comunicación pasa por ahí, el tipo ya, bueno, Sí. muy interesante. La verdad es que el tema del co-founder yo creo que es de los retos más grandes que tienes Sí. como emprendedor. Otro, ¿me permites? Sí, Una claro. cosa que me ha venido a mí, Sí, sí, sí. que algo muy importante de tener una relación desde hace tiempo y en el caso de Mark, bueno, con una familia en común, en el caso de Juan era mi amigo desde los 14 años y tenemos un montón de amigos en común, yo creo que esto lleva a la confianza. Sin duda. Sí. Nosotros, la confianza acelera muchos procesos, te salta muchos papeles, evita hacer abogados innecesarios. Nuestra manera de repartirnos la empresa era: te mando un email, esto es lo que acordamos, y el otro decía acepto. Tienes toda la Sin razón. mucha confianza en el uno y en el otro. O sea, a la hora de mandar, no sé si yo le tengo que mandar dinero, yo creo una cuenta de banco, él mandaba dinero. Con un desconocido, esto todo es mucho más complicado. Es una persona que sabes que, uno, le conoces y sabes que no te va a fallar, y dos, si hace algo fuera, no sé cómo decir, fuera de lo que, de lo coherente o de lo correcto, es que tienes, no sé, tienes 10 amigos en común que a ver si algo hablas con alguno de ellos y lo espabila, ¿no? O sea, y conoces a sus padres. O sea que por eso también creo que, y claro, luego se escuchan muchas ideas hablando del confounder, por eso también es un tema tan complejo, porque es un elemento muy importante, es con alguien que vas a compartir uno de tus grandes proyectos de vida, Claro. pero a la vez, pero también es fácil que te salga rara. Es lo normal también, como todo, es que no te salga bien. Pasa en un evento de co-founder, no sé, co-founder meetup, no sé cómo se llama. Pues buenas, o sea, seguro que hay grandes empresas que han salido así, pero lo normal es más difícil. Tienes toda la razón. Fíjate que creo que en muchos sentidos el símil que constantemente hacemos de que un emprendimiento es como casarte con alguien suena súper cliché y súper trillado y tal, pero es que es completamente cierto. Ahora, lo que también sucede un poco que es interesante es cada vez más el emprendimiento se convierte en una avenida de carrera profesional. Y entonces de repente te encuentras con muchos emprendedores que arrancan algo y van buscando al co-founder para integrarlo. Y entonces de alguna forma generas esta relación artificial de confianza porque no conoces a esta persona, pero le compartes de ese proyecto en el que tú estás para que se monte y pues tiene sus retos, ¿no? Y tienes que ir aprendiendo justamente a como si eventualmente contrataras a alguien, en este caso, montaras a un socio tuyo a lo que tú estás construyendo, o tú te montas en lo que él está construyendo, y pues tienes que acelerar esas relaciones, ¿no? Ahora, claramente en esos casos el tema de la confianza, pues la vas construyendo sobre la marcha, ¿no? Y los valores y todo este tema, pero hay un tema como muy humano de conexión que creo que es fundamental y creo que mucho de lo que yo leo de tu libro, y lo voy a decir esto de forma muy respetuosa porque ya lo he dicho en muchos casos que me parece muy valiente, eh, me parece que tenías una conexión muy fuerte contigo mismo, con tu co-founder, pero en algún punto faltó esa conexión con tu mercado. Y lo dijiste hace ratito, construimos una empresa muy grande antes de tener el mercado y un poco
el mensaje grandísimo que me llevo antes de llegar a la segunda mitad del libro, y no con esto quiero decir que falta la mitad del podcast, porque tampoco les voy a quitar tanto más tiempo, pero antes de la mitad del libro falta, o sea, para mí era casi como frustrante decir, coño, que venda un pinche juguete y ya de vender ese pinche juguete ya sigue haciendo todo el resto. Y, y, y al final el libro se vuelve muy interesante porque todas las preguntas y todos los checklists que vas poniendo ahí para que alguien que está emprendiendo tenga esa capacidad como de autocuestionarse y como de reflexionar al respecto de, oye, está bien que tengas pasión, pero asegúrate de que estás construyendo una plataforma personal sólida donde puedas descansar, donde tengas espacio para pensar, donde el grit es muy importante, pero ¿qué crees, cabrón? El que estés todo el tiempo ocupado no quiere decir que estés siendo productivo. Todo esto me parece muy importante, pero si yo le pusiera un headline al libro es, construye algo que alguien te vaya a comprar. Y me encantaría, perdona que sea tan bruto, ya Mark ya me conoce, sabe que soy medio bruto, me sale ahí algún tipo de gen Vasco, es medio vasco. medio cromañón. Medio cromañón. Exacto. Mi papá francés. Me encantaría oír tu reacción a eso. Sí, pues sí, hablábamos de esto y juntándolo esto con una cualidad, juntando un par de cositas de las que hemos ido hablando, porque Marc hablaba de cuando alguien te da un feedback, no tomártelo como algo muy personal. Claro, Yo necesité, digamos, hace falta tener mucha humildad para llevar 3 años intentando llevar un producto al mercado y que estás tan perdido y que una pregunta, una persona medio famosilla en el mundo de las startups en Estados Unidos, yo le hablé de mi idea y me dijo, de mis problemas, y me dijo, ¿quién es tu cliente? Who is your customer? Me acuerdo que me dijo. Y se me caí. Y por un lado, sentí como que veía la luz, porque esa era la pregunta que tenía que responder, porque tenía mucha confusión, lo que yo estaba intentando no me funcionaba, tenía 4 mercados en la cabeza. Y eso me ayudó a aterrizar y a centrarme, pero aquí es donde está la magia de ser emprendedor o la dificultad. Luego el camino a encontrar tu customer no es tan fácil. correcto, Al correcto. menos en mi caso, y las pruebas que uno hace no son definitivas. Quizá alguien te dice que no, pero una versión distinta del producto te podría decir que sí. O no sé, o un precio distinto, o en otro momento. Y yo lo que sentí era que me era muy difícil tener respuestas definitivas, o que alguien, Sí, sí, y que estaba en mi cabeza había 4 mercados, sí, no hace falta que entremos en detalle, pero llamas a un colegio, no te responden. O sea, como sentí que mis test, que lo que yo hacía no era lo suficiente como para llevarme respuestas definitivas, y para mí fue una larga búsqueda, ¿no? Porque por un lado quieres aprender, pero a la vez cuando uno es, digamos, un poco escéptico como yo, una cualidad que aprecio de mí es que puedo sostener muchas ideas contrapuestas a la vez, claro. y me cuesta tomar a veces decisiones tajantes porque creo que una cosa es posible y la otra también. Eh, sí, me costó mucho, bueno, me costó mucho encontrar el camino en el mercado, y seguramente me perdí, me frustré, cosas que vi claras no se dieron, y ese es el gran reto es el gran reto del emprendedor. O sea, esa es la diferencia entre un inventor y entre inventar una idea y crear un negocio, una empresa. Correcto. Y voy a aprovechar para otra pregunta que te había leído por ahí Sí. cuando hablamos del crash, ese fue el crash. ¿Y por qué contarlo en el libro? Ya me estoy tomando una licencia de un poco No, una dale, respuesta, al contrario. una respuesta un poco abierta, pero ¿por qué contar el crash y no el éxito? Porque, bueno, primero porque esa fue mi historia. Esta fue mi historia. Si hubiera tenido quizá una historia de éxito, quizás la que hubiera contado. Quizá en otro libro cuente una historia de éxito. Ojalá que sí. Pero por un lado era la historia, era mi historia, y yo prefiero hablar de mi experiencia que de cosas que he leído o de teorías.
Y por otro lado, porque es la historia que yo sentí que no se cuenta y que es la historia que le pasa al 90% de los emprendedores. Sí. Y, y es la historia de, es como la gente, mucha gente emprende, le dedica años, o sea, pues años, dinero, esfuerzo y todos, y luego pasan a otra cosa y se acaba convirtiendo eso en invisible, ¿no? Es como, es una etapa de tu vida que si no acaba en éxito muchas veces acaba siendo invisible. Y yo conocía a muchos emprendedores que su producto luego no llegó, digamos que no tuvo éxito, ¿no? Por explicarlo de una manera, sencilla. Y es la parte, como digo, que no se cuenta, pero que es la que la mayoría vive, y cada uno tiene sus matices por su historia, por su país, ah, por su industria, pero es muy duro. Y las probabilidades, uno ya sabe antes de empezar que las probabilidades están contra uno. Y está muy bien meternos en nuestro propio mundito y olvidarnos del mundo, porque si no ya ni siquiera empezamos. O sea, hay que tener ese equilibrio entre confiar en uno, pero a la vez no ir tampoco como un burro que no quiere ver la realidad. Y eso se me hacía, y yo creo que es una de las grandes cualidades del emprendedor también, que por un lado tiene que estar recibiendo mucha información, muy a menudo contradictoria, y tienes que tomar decisiones en base a información contradictoria, como decíamos, y muchas de las cosas que te lleguen, quizá no tengas que hacer nada al respecto. O sea, Claro. y también habla del libro, alguien tiene una empresa y le funcionó porque hizo tal cosa. Pero bueno, quizá esto ahora ya no funciona. Quizá eso funcionó, no sé, hace 2 años, o en ese mercado, o en esa industria, o El porque él contexto. conocía. Sí, o sea, hace falta mucha sabiduría. O sea, que hablamos de resiliencia. Yo creo que resiliencia, seguramente, ¿por qué valoramos tanto la resiliencia? Cualidad número uno. O sea, hay que superar muchos obstáculos, hay que, hay que pasarlo mal, no puedes tirar la toalla al principio. O sea, hace falta mucha resiliencia, mucha capacidad de superar obstáculos, y seguramente es una cualidad número uno. Pero la cualidad número, y yo la comparo con el motor de un coche, pero la cualidad número dos es el volante. Hay que tener un poco de claridad Claro. y utilizar esa energía de tu motor en el sentido correcto o sea, en el sentido correcto de la marcha. Entonces hace falta mucha claridad para, para dentro de toda esa información que es confusa y que seguramente no te aplique, el saber cuándo girar un poco la estrategia, o cuándo continuar o sea, cuándo hacer cambios y cuándo no, porque no puedes estar todo el día cambiando de estrategia porque te vuelves loco, pero tampoco puedes continuar con algo que no funciona. Y son muchas, es difícil porque hay que tomar muchas decisiones y seguramente nunca sabrás la respuesta, la respuesta concreta. Hay mucha No sé, contra. ahí va Yo creo un que poco de speech. gestionas muchas contradicciones siendo emprendedor. Lo bueno con lo malo, la tozudez o la determinación, llámale como quieras, con la humildad de escuchar y cambiar. La emoción positiva con la negativa. Creo que es constantemente el balancear blanco con negro, constantemente. Y eso es muy, 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 muy complicado. Y se tiene Totalmente. que tener claros, es constantemente lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Cambio, pero no cambio, pero soy tozudo, pero soy humilde y escucho. O sea, es muy jodido. ¿Y hasta qué límite haces cada cosa? Ahí está el tacto y el ir aprendiendo con los años. Le hago caso incluso a mi mejor inversor, pero no tanto. Y por eso me gusta, y vuelvo al poema, Fabriz. El sí, pero no. El bueno, pero no. Te crees contigo, pero no. Ese poema es que además lo he dicho sin darme cuenta al principio de la reunión, y cuando he vuelto a pensar en el poema digo, es que es clave. Es sé bueno, pero no tanto. Sé humilde, pero no tanto. Sé tozudo, pero no tanto. Sé arrogante, pero no tanto. Esa es la vida. Claro. Yo creo que es un Y balance muy bueno. ahora que escucho a Mark, aquí le voy a lanzar una flor. Me acuerdo porque invertí en él, porque la verdad que cuando yo le conocí no tenía ningún interés en invertir en ninguna empresa de software. Me parecían, la verdad, que ya me aburría tanto software. Pero cuando le escucho, veo una persona que piensa por sí misma. Una persona, a mí me gusta ver a la gente pensar. Pero pensar cuando sientes que está diciéndote pensamientos originales, y para tomar este tipo de decisiones, cuánto de esto y cuánto de lo otro, pues hay un lugar en el que uno tiene
estar muy presente y ver, la pregunta es, ¿qué tiene sentido ahora? Es una decisión que no puedes venir con algo aprendido, y mucho de lo que se ve hoy en día es gente que está así conectada a la narrativa o a las historias que se cuentan en el mundo, y conforme lo escuchan, lo repiten. Claro. Y eso no vale, es que es muy contextual. A mí me gusta mucho la pregunta de, en esta situación, ¿qué tiene sentido hacer? Y lo otro que hayas aprendido, otras empresas que has visto, te sirven como eso, como case studies, como estudios de caso, pero la pregunta ahora, como diría Ray Dalio, es: yo sé que en el pasado ocurrieron todas estas cosas, ahora está ocurriendo esta, ¿cuál de esas que pasaron es? O sea, está ocurriendo un patrón, pero si digamos el patrón número 1, el 2, el 3 o el 4. Correcto. Y hay que ver qué es lo que está pasando. Y tú no vas con esa respuesta aprendida. Yo, fíjate que me quedo con la primer parte de este segmento de la conversación alrededor de por qué contaste esta historia. Yo creo que cualquiera que lea esta historia, a pesar de que es una historia dura, es una historia, la conclusión no va a ser no emprender. La conclusión va a ser: necesito poner atención en todas estas cosas que en su momento Ricardo vivió para emprender mejor. Y creo que ese es una conclusión y un objetivo extremadamente loable de tu parte, en términos de: no conté la historia de mi fracaso porque eso fue lo que me pasó. Conté la historia de mi fracaso para ver si más gente no pasa forzosamente por ese camino por el que yo pasé, y eso yo lo admiro muchísimo. Creo que Sí, te corto, sí, me estoy emocionando un poco. Sí, hay una parte de que, claro, que quiero que el libro está muy pensado para, y como dicen, para el, digamos, el lector ideal, que es quién eras tú hace 10 años, ¿no? O ya sea, sé, está pensado claro, para mí hace 10 años, y claro que quiero evitarles pues toda esta, no sé, frustración, desesperación que pueda, y que aprendan, pero también que tengan una idea de, bueno, como llamarle, quizá algunas cositas que les puedan pasar, claro, y que y que se y les van dos a pasar. mensajes, No hay sí, manera de que no. Vas a recibir un y dos, puñetazo igualmente. O sea, sí, y dos mensajes que me vienen. Uno que me gusta mucho, de la misma manera que tú vas a dar todo por tu empresa, y tienes que tener mucho cuidado de no convertirte en un, es una palabra que no me gusta, pero está bien aplicada, ten cuidado de no convertirte en un recurso de tu empresa, Correcto. porque el emprendedor se acaba identificando tanto con su empresa que todo lo que no sirva para su empresa, como casi como que deja de hacerlo. En los primeros años en los que estás muy entusiasmado, es solo te interesa, te tratas como una herramienta, como un recurso, te usas para que tu Sí, empresa vaya bien. Entonces, lo que yo propongo es, de la misma manera que tú te vas a utilizar, que no es ideal que lo hagas, pero si lo vas a hacer, que tú te vas a utilizar para que crezca tu empresa, utiliza tu empresa para que crezcas tú. Creo que hay mucho que aprender ahí. O sea, cuando te dan un totalmente. rechazo, ¿cómo te lo tomas? Si algo no funciona, ¿dónde estás tú en todo esto? Porque nos podemos quedar hablando de, no sé, del mercado, del entorno, de los, no sé, de los aranceles, de la industria, de la competitividad, pero esas son todo cosas que tú no controlas. De las cosas que tú controlas, ¿cómo actuaste? ¿No? ¿De qué manera estás hecho? ¿Tú fuiste consciente de cómo te sentías? ¿O eras un robot histérico que solo quería que su empresa saliera a toda costa, completamente desconectado de ti mismo? Y ahí es donde entra la parte que más allá de la empresa está la del individuo, la de la persona, que es de la que normalmente nos olvidamos. Hablamos de 100%. emprender y de empresas de éxitos, pero el que tiene que hacer todo eso es una persona, y es un emprendedor, y muy a menudo nos olvidamos de, pero ¿cómo está el emprendedor? Cuando me llegan ahora como inversor, cuando me llegan los reportes, siempre es el reporte de cómo va la empresa, pero nunca me llega el reporte de cómo va el emprendedor. O sea, ¿cómo está el emprendedor? ¿Cómo está mi emprendedor? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está de energía? ¿Cómo está emocionalmente? Y nos olvidamos de eso, de la parte de la humana. parte humana. Esa era una parte. Y lo otro que quiero añadir de por qué lo escribí, o sea, por qué escribí el libro, o una parte que deja, es: yo valoro mucho o sea, la honestidad, en el sentido de comenzar a emprender es muy difícil. Hace falta tener mucho valor para comenzar algo que seguramente va a no funcionar. Pero también hace falta mucha honestidad
en medio del camino para ver cómo te sientes cuando estás lidiando con tanto rechazo, para parar un segundo y ver qué está pasando conmigo y conectar, y si tienes una emoción, permitirte sentir, para no proyectarle esa carga al siguiente que pase delante de ti. Pero durante el camino también hace falta honestidad. Y también hace falta mucha honestidad para concluir algo que no está funcionando. Es como cuántas relaciones duran, no sé, 6 años más, 8 años más de lo que deberían por no decir, es que esto no está funcionando, esto no es lo que quiero. Y creo que tiene mucho valor, más, incluso más valor que crear una empresa de éxito, el ir escuchando tu corazón en cada paso de qué tiene sentido para mí, no para mi empresa. Y claro que hay que hacer sacrificios. Claro que alguna vez harás algo que no quieres hacer, o quedarte alguna noche trabajando hasta tarde, o ir a otro país a hacer una reunión con alguien que no te apetece. Pero en un sentido profundo, ¿qué es la gran pregunta es qué tiene sentido para mí? ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Y eso ya no tiene que ver con la empresa, tiene que ver con tu conexión contigo, de tú ser consciente de qué quieres para ti. Y la gente está muy desconectada porque cree que su felicidad ocurrirá cuando su empresa sea un éxito. Y así te vuelves loco y te pierdes completamente en una idea de éxito que no está ocurriendo, y tienes Correcto. que parar tienes que parar un segundo en algún momento y decir, pero ¿yo quiero esto o quiero otra cosa? Sí. Y De ahí acuerdo. es una reflexión que plantea el libro. ¿Yo Y, quiero esto para mí o quiero otra cosa para mí? ¿Qué quiero para mí? sí. Y ahí para mí ya llegó un momento en el que la decisión estaba clara. Y yo, La verdad es que, perdón, no, dale, no, Mar. di Fabriz, por favor. No, iba a decir que yo disfruté muchísimo el libro. Lo gocé, gocé más el final, la verdad. Me frustré mucho al principio. Estaba yo enojado contigo al principio del libro. Yo decía, me cago en la leche con este cabrón. Sí, pero ¿cuántos son Eh, así, Fabriz? Tú que ves muchos emprendedores, muchos, ¿cuántos, muchos. cuántos en que están más en la primera parte del libro? O sea, yo, por ejemplo, Sí. ¿por qué le dije a Ricardo que me gustó mucho el libro? Aparte de porque es un libro de no un súper emprendedor que todo el mundo conoce, Ricardo no es Mark Zuckerberg, cosa que gusta, porque estoy hasta las narices de leer fracasos de gente que ha tenido éxito. Sí, ya, ok, fair enough, whatever, you're one in a billion. O sea, enhorabuena porque lo que haces es brutal, pero no me sirves, tío. Necesito gente de a pie que se haya estampado. Ahora, eso punto uno. A mí lo que realmente, cómo yo interpreté el valor del libro, y eso para mí es, cómo yo le diría a alguien por qué tiene que leer el libro, es porque, uno, yo no creo, o creo que está mal explicada esta frase de no, fail many times, it's very good to fail. ¿Qué cojones es good to fail? Fail es durísimo, fail es una mierda, y encima You need fail to no, survive. claro, Exacto, a esos y fail no es failures. bueno porque entonces depende de cómo te piensas que hacer gilipolleces es bueno, porque entonces, I failed, I'm learning, no tío. O sea, si haces una chorrada, you're going to fail, no significa que sea bueno porque has fallado. Si sales a la calle a vender caca en líquido, I failed, I tried a business. No, tío, no tenía sentido in the first place. Ese fracaso no es correcto. Es bueno cuando vas, y aquí son mis dos learnings, ir muy preparado, pero ya es un learning no de montar una empresa, en life, en cualquier Sí. reunión, en cualquier cosa, en cualquier deporte, ve preparado, do your fucking homework. ¿Cuánta gente dice, no, yo quiero montar una empresa que es algo extremadamente difícil, pero no quiero dedicarle un día a prepararme? No quiero dedicarle un mes a estudiar. Tío, prepárate, because it's very hard. Y encima reducirás, disculpad, reducirás la No pasa cantidad, nada. este es el like del espero, reducirás la cantidad de failures. Por lo tanto, uno, prepárate muchísimo, que es lo que a mí me frustró cuando leí el libro de Ricardo, no por Ricardo, porque mucha gente, que yo he tenido la suerte de no hacerlo, yo vine muy preparado sin darme cuenta porque hice el máster este y me fue muy bueno, muchísima gente no va preparada a esta guerra, no va preparada. Tío, ya por un tema de actitud, ya de golpe descartas el tipo de persona que es que se piensa que, bueno, las cosas son bonitas. No, tío, it's very hard, punto uno. Y punto dos, el que has hecho tú, Fabriz. Vende, coño. Vende, 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 vende. Enamórate del problema. Enamórate de realmente el problema que tiene el cliente y vende algo. Vende, 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 vende. Porque entonces tienes todo el aprendizaje, pero encima tienes que has entendido el problema y te enamoras del problema. Que el inversor no lo entienda, a lo mejor soy yo el que estoy haciendo el pitch mal. Que el inversor no esté de acuerdo, da igual. Lo más importante es que tengo un cliente que me está pagando por ello. Y luego tengo otro, y luego tengo otro. Entonces te tienes que enamorar del problema y tienes que vender todo el santo día. Lo que pasa es que la gente va al paso 2 porque asume que el paso 1 es bueno. Ya lo haré. Fíjate Es que que vender es fácil. ¿Qué coño? Vender es muy no, difícil. no es fácil.
No, lo que quería nada más introducir como un pensamiento, porque también ya estamos acercándonos al final de la plática, pero no hemos hablado mucho de los inversionistas. Y además de que me encuentro con mucho founder que está muy enamorado de su producto y no forzosamente del problema que va a resolver, y que obviamente es un feedback muy sencillo de dar, porque es muy obvio cuando lo ves desde fuera, y también es una buena manera de no forzosamente invertir. También me encuentro con mucho founder que quiere a un inversionista que sea un porrista de ellos. Y ese es otra de esos grandes errores, al menos los latinoamericanos, no forzosamente puedo hablar de los españoles, pero los latinoamericanos Perdona, porrista para Mark y otros españoles como yo que no entendemos, como fan, que sea su fan o como como. fan, o sea, Sí. Yo me lo he imaginado inversionista. que se meta tus porros. Sí, bueno, no. estos son otros, pero ahora en la parte de los Sí, inversionistas son más expresiones hongos y esas mexicanas de echar cosas. porras. Menos mal que tengo amigos mexicanos y Como porras, continuemos. exacto. Sí. El típico inversionista que se autodenomina founder friendly, que en muchos sentidos se convierte en un problema para el emprendedor, porque le cuesta mucho trabajo tener las conversaciones difíciles y constructivas para los emprendedores. Y algo que creo que para mí es, o sea, de las cosas que son muy importantes en un proceso de una inversión y en un proceso de entender, de evaluar a un potencial emprendedor como un posible venture, la conexión que tenemos, basada en la confianza que nos generamos y la capacidad que tenemos de hablar de cosas difíciles. Y por el otro lado, la capacidad de escucha del emprendedor. Porque no solamente se trata de que tú le digas lo que no está funcionando, en muchos de los casos se trata de que él esté dispuesto a Escucha. escucharlos. Mira, yo tengo Y la gran habla suerte. mucho. Didi, perdona. No. Y quería eh, matizar, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo la gran suerte de que en mi board tengo a Digag Lee, un gran emprendedor, tengo a Chris Bauer, una bestia de emprendedor europeo, tengo la gran suerte de que se junta siempre en el board lo máximo posible tu socio Álvaro, una persona con una experiencia, o sea, desmesurada, Bárbara. bárbara. Y el otro día, y por cierto, ahora justo da la casualidad, llevamos un mes hablando con él y con tu compañera Sí. Cristina prácticamente cada día, y no se han fumado un porro nuestro en ningún momento, al contrario, constantemente criticando, atacando, analizando, pero aún así, el otro día Álvaro dijo una frase que me marcó muchísimo porque generó una vez más, después de 2 años y medio, una vez más, porque os admiro tanto, Iña, y en este caso el cariño que le tengo al Álvaro, porque me dijo, Marc, estoy criticando porque quiero entender. No estoy criticando porque piense que eres tonto, ni estoy criticando porque no me guste tu idea, coño, que soy inversor tuyo. Te estoy cuestionando porque quiero... Que es la otra cosa. Sí, viene de la curiosidad, pero esto que no quiero entender. Muchas veces más allá de las palabras que salen es cuál es la intención, porque las mismas palabras pueden venir con una intención completamente distinta. Y de la misma manera también que hablábamos de que a veces, no sé si haces una referencia del estilo de que el emprendedor puede no querer escuchar cosas difíciles del inversor, también hay inversores que ahora yo estoy más del lado del inversor y no sé si tú, Fabriz, también, hay inversores que también creen que saben más de lo que saben y que quieren ejercer más control del que deberían ejercer. No hay duda. Entonces creo que en los dos lados tiene mucho que ver, Esos más no que con son la buenos figura. inversionistas. ¿Cómo? Tiene que ver con la Esos, personalidad. Yo creo que no es ni siempre inversores ni siempre fundadores. O sea, volviendo al contexto, en esta situación, ¿qué tiene sentido? Y a veces un inversor pues, también puede hacer mucha fuerza por llevar la empresa digamos, en la dirección correcta o en la incorrecta. O sea, todo es nuevo. O sea, totalmente. nunca sabemos. Sí. 100%. Oigan, pues les quiero agradecer el tiempo. Les había prometido que no nos íbamos a tardar tanto, pero ustedes hablan muchísimo, caray. Entonces no hubo manera de cortar esto. No, al contrario. La verdad es que nos da para estarnos toda la tarde platicando. Estoy seguro que esta va a ser una conversación muy interesante para quien nos escuche. Y la verdad es que creo que el tenerte, Ricardo, aquí como autor del libro ha sido súper enriquecedor. Tu experiencia creo que sirve muchísimo para mucha gente y le va a servir a mucha gente en términos de entender en qué se están metiendo.
Estoy seguro también que les va a ayudar a ser mejores emprendedores, lo cual alinea mucho con el origen de este podcast. Y Marc, el alinearlos, conectarnos y todo eso, como siempre, es un gran regalo. Entonces, les aprecio mucho el tiempo. Me quitaron todas las preguntas del cierre, porque generalmente al final digo, ¿y por qué leían este libro? ¿Y cuál? Pero ustedes las contestaron antes de que yo se las preguntara. Porque Entonces, venimos preparados. Muy preparados. exacto. Llevamos una semana preparando la entrevista, Marc y yo. Exacto. Lo que sí les pediría es si pueden compartir sus redes para que la gente pueda estar en contacto con ustedes. Uno de los temas que se nos quedó, Ricardo, un poco para adelante, seguramente habrá oportunidad también de platicarles, el tema de los mentores, de los coaches y todo este rollo. Creo que en tu libro hablas mucho del tema y creo que es algo que ayuda. Lo dejaremos para en otra ocasión, pero verdaderamente creo que el libro describe el camino de un emprendimiento de manera muy detallada y además al final da una serie de puntos muy interesantes como de checkpoints para uno mismo. Definitivamente es algo que hay que leer cuando uno emprende. Entonces, muchas gracias y gracias a Marc por proponerlo. ¿Dónde los encuentran? Marc. Yo tengo solamente LinkedIn, Marc Robbie. Estoy como Marc Rovira, pero en la URL pone Marc Robbie sin el Rovira porque ya había 254.000 otros Marc Roviras. Entonces tuve que cortar la R al final, es Marc Robbie en la URL, pero el nombre es Marc Rovira y lo encontraréis. Buenísimo. Y nada, simplemente a ti, Fabriz, agradecértelo y sobre todo agradecer el regalo que nos hizo Ricardo con este libro. Bueno, o sea, bueno, muy agradecido yo, que me estoy quedando sin palabras. Sí, así los dos. Gracias a Marc por bueno, yo también voy a sacar en mi libro, entonces. Tengo una foto. Que salga un pantallazo, habrá que hacer me sacarán un pantallazo de este. Bueno, mi LinkedIn es Ricardo Jiménez, como el libro, con un H al final, y esta también es mi página web, www.ricardojimenez.com, y también ahora dándome Instagram, al que le tengo que dar un poco más de cariño, por cierto, pero que es Ricardo-ATX. ATX de Austin, Texas, que es donde ocurrió esta aventura que se cuenta en el libro. Oigan, y el libro yo lo compré en Amazon. Al principio tuve algunos temas, pero creo que era más Amazon particularmente. Lo compré en Amazon México. En algún punto dije, me lo voy a mandar a un P.O. Box que tenemos en Texas y tal. Y no hubo necesidad, me llegó perfecto. Entonces compren el libro. También seguramente hay versiones electrónicas de todo este rollo. De verdad que vale la pena. Muchísimas gracias. Bueno, muy agradecido, Fabriz, por todas estas preguntas, por el interés y porque nos siento mucha sinceridad y mucho aprecio, y la verdad que cuando uno se expone tanto y que uno se da muchos golpes, pero también tiene momentos bonitos como estos, ¿no? Claro. Esta es la magia del emprender, que sí, hay mucho golpe y mucho rechazo, pero esto yo nunca me hubiera imaginado estar aquí escuchando estas palabras por un libro. Hay mucha magia también que podemos apreciar. 100%. Muchísimas gracias.